documentos, ha habido manifestaciones de unos y otros, y al final esos casos se han desinflado. Gente que ha denunciado, la gente ha estado en un curso, incurso en un proceso y finalmente ha sido absuelto. O sea, yo, por lo que me inclino siempre, en todos los casos, no he tenido ocasión de tener histórico... Que no es el caso de Blanco, porque Blanco se inclinaba siempre por lo contrario. Yo personalmente... Su propia medicina, está bebiendo su propia Estoy hablando por mí, ¿no? De lo que yo estoy seguro es de que, personalmente, de que hay que inclinarse siempre por la mesura, por la investigación, y que incluso cuando hay cosas que parecen una historia muy sólida, luego no siempre la historia es sólida, eso ha pasado alguna vez, y por tanto me quedaría en ese primer punto de la mesura. Y el segundo, conozco a José Blanco hace mucho tiempo, y personalmente no concibo que él pueda participar de estas cosas. Es una convicción personal. Estoy seguro... Pero entonces, Enrique, que ha habido una confabulación internacional para mencionarle en todos los casos y en todas las grabaciones. Yo no conozco... Porque ha debido enfadar a todo el mundo, como dice él. Porque vamos, para que salga en unas grabaciones, en las otras, en las del medio, aparezca relacionado en las empresas Brues, aparezca relacionado en Balearia, aparezca relacionado, no sé, o todo el mundo se ha confabulado. Ahora, que tú pongas la mano en el fuego por él, cuando el propio Blanco dice que no la pone ni por su primo, tiene mucho de acto de fe, vamos. Por él no dice que tú eres una magnífica persona. Yo esto que dices, Enrique, me parece perfecto, ¿no? Lo del tema de la mesura, a mí eso me parece siempre una cosa plausible. Ahora bien, el problema es que esto lo puede decir quien ha predicado con la mesura, pero el señor Blanco justamente es que ha sido todo lo contrario. Si yo, en lo personal, también le puedo tener aprecio, es un hombre que es simpático con los periodistas en general, pese a que no estemos de acuerdo con él en la mayor parte de las ocasiones. Depende. Pero bueno, no, pero es que no estamos en esa cuestión, porque aquí son profesionales de la política, se han dedicado a eso, y cuando él salía en los medios de comunicación, la televisión, la radio, tratando temas en los que también había que garantizar la presunción de inocencia, porque no solamente la presunción de inocencia tiene que ser para Blanco, también tendría que ser para Bárcenas, incluso también para Camps, incluso para otros muchos que, sin embargo, él condenó desde el primer momento, sin ningún tipo, de una manera implacable, fueron condenados. Bueno, pues ahora el señor Blanco, si quisiera ser un poco coherente, tendría que aplicarse efectivamente su propia medicina, su consejo, y es que, como por cierto hizo Bárcenas, que luego tú dices que le pediste perdón. Es lo lógico, porque probablemente cuando todavía no había ninguna condena le dijiste cosas que no procedían. No dije nada jamás que no procediera. Lo único que dije fue que una vez que una persona que ha sido imputado, un senador, y que se ha desimputado, que el Partido Popular le debería volver a poner... Pero Bárcenas... Antonio, yo es que no acepto ni siquiera eso. Nuestra labor es una labor de censores. Sí. La labor de la oposición es una labor de censores. Y nadie tiene que pedir perdón por ejercer el control, porque lo que se intenta es beneficiar a una población para que no se le engañe. Pedir perdón por intentar depurar y conseguir la transparencia en la vida política en un país señalado por todas partes como el epicentro de la corrupción, yo desde luego no pienso pedir perdón a nadie por no exigirle responsabilidad. Yo lo digo a efectos de lo que decía Roberto. Es información. Pero convendrás conmigo que una persona que ha sido imputada y luego es desimputada, el cargo que antes ostentaba dentro del Partido Popular, creo que se lo deberían volver a dar. Pues te voy a dar la oportunidad de que nos vuelvas a pedir... No voy a volver a ser ministro. Te voy a dar la oportunidad de que nos vuelvas a pedir que nos disculpemos. Tú no te preocupes. Pues Antonio, déjame que pasemos al caso Pucherazo. Yo creo que lo último que faltaba ya. En Mondo y Lirondo, Pucherazo. Y de forma técnica, caso Melilla, compra de votos. Lorenzo, vamos allá. En algunos países se votaba con una rodaja de mortadela que directamente se compra a una familia, se le da un trabajo para que vote por correo una familia que no había votado en la vida. Dirán, ¿qué está diciendo este hombre? Melilla, pasadas elecciones, ¿qué pasó? Pues básicamente que se duplicó el número de votantes por correo, pasó de 2.800 a 5.400. ¿Y dirán ustedes por qué? Pues porque un testigo que trabajaba en las Juventudes Socialistas dice que se compraban directamente esos votos dando empleos que tenía la dirección provincial del INEM. Es decir, que se utilizaban puestos de trabajo para comprar votos. Y como no se fiaban, Carlos, de si estas familias finalmente iban a realizar estos votos, decían, no, vais a votar por correo en la sede de nuestro partido, que nosotros os veamos. Esto es un escándalo tremendo, dirán ustedes. ¿Y por qué salen con esto? ¡Qué poca fe! Bueno, porque el testigo que había declarado, esto es del juzgado de instrucción número 4 de Melilla, 27 altos cargos socialistas empapelados. Pues va el señor Blanco e intenta sobornar, según este testigo, a este mismo testigo, dándole un trabajo sin ir a trabajar. Y solo cobra. Otro sitio donde aparece el señor Don José Blanco. ¿Y de dónde nos hemos sacado todo esto? Pues del informe de la Guardia Civil. Vamos a verlo,
ahora mismo un informe... En la vida había visto una honestidad más atacada, de verdad. Guardia Civil, continuando con sus declaraciones, una reunión en Madrid con Pepe Blanco, ministro de Fomento, en la que hablaron sobre Nordin, que es el testigo del que les hablo. El que decide cantar. Llegando al acuerdo de que le ofreciesen un puesto de trabajo en la administración, de modo que cobraría sin tener que ir a trabajar, todo ello a cambio de ratificarse en la declaración que prestó en su día. Vamos a ver, Nordin, es la persona que decidió cantar. Y decidió, nada más y nada menos, que comunicarle a fuentes policiales que cuidado, porque en Melilla lo que estaban haciendo era coger a un grupo de personas pobres y a cambio de ofrecerles un puesto de trabajo, pero estamos hablando de unas 2.500 personas. Con ojeador incluido. Si iban a buscar a los pobres... Claro, a cambio de ofrecerles un puesto de trabajo, se los llevaban a la sede y decían, a ver, meta esta papeleta en este sobremajo. La ha metido, ¿verdad? Ala, pues ya tiene usted su puesto. Y coge Nordin y decide revelarlo. Esto sigue, como tantos otros casos, de momento, esperando que haya una sentencia. ¿Y a quién se acusa en ese momento? ¿A quién se acusa de cuando hay un problema han tenido que ir ante el máximo responsable? El señor Blanco. Pepe Blanco. Y ahí aparece de nuevo otra acusación, pero cuidado, es que estamos hablando de una acusación de pucherazo más intento de soborno, Montserrat. Sí, es el informe de la ECO. Es que esto es fuerte. Como bien indicáis, es el informe de la ECO, que es justo de la Guardia Civil. Crimen organizado, ¿no? Efectivamente, o sea, los especiales, no los técnicos especializados. Esto está claro que es un soborno a un testigo. Es decir, no vengas a trabajar, vas a seguir cobrando mes a mes, pero no ratifiques en fase de plenario el testimonio, ¿no? Porque no hay que olvidar que solo hace pruebas si ratificas en juicio, si ratificas en plenario. Es decir, una diligencia ante el juez instructor tiene que ratificarse delante de 3 magistrados o 5, ¿no? Según el tribunal, para que haga prueba plena y para que pueda recogerse en esa sentencia, ¿no? Como razonamiento jurídico. Bueno, pues enésimo caso que tenemos encima de la mesa, donde también, anda, qué casualidad, debía haber por ahí un enemigo oculto que ha decidido, no, vamos a culpar a Blanco, hombre, que pasaba por aquí y me apetecía a mí culpar a Blanco. Yo de verdad, como empecemos a hacer la colección de todas las cosas raras, sucias, marranas en las cuales aparece, se nos acaba la lista, Cristina. Lo malo es que ahora dirán que esto es una especie de confabulación judeo-masónica contra el señor Blanco. Perdóname que apuntale el tema, porque toda la información que estamos sacando del Ibiza Center, del caso Pucherazo, las informaciones que hemos dado sobre concesiones que se les han realizado a determinadas empresas, todas o están en fase judicial o han sido sacados los datos directamente de los boletines oficiales. Es decir, que no me venga nadie a decir que estamos intentando confabular o que estamos intentando manchar el nombre. No, son datos públicos y muchos de ellos en fase judicial. Y a partir de ahí, esos son hechos y esos son informaciones. Yo de todos modos creo, de verdad lo creo, que el señor Blanco debería de dar explicaciones, porque lo decía antes Germán, es que este no es un señor cualquiera, es que es ministro y es que es el portavoz del gobierno. Es que aunque haya unas elecciones dentro de 18 días... Este señor es el portavoz del gobierno, o sea, no podemos estar representados por alguien que está estamos bajo sospecha. A unos días de unas elecciones pero y está acusado de pucherazo. Que se negó el Partido Socialista a convocar una diputación permanente para que este señor pudiera dar explicaciones. ¿Por qué no da explicaciones a los españoles? Es que se presenta Carlos, de número uno por Es que tenemos Lugo. la documentación, o sea, que esto no nos lo hemos inventado nosotros, o sea, lo ha publicado otros medios, además nosotros tenemos la documentación original con las firmas. Los temas que rodean su nombre, a mí me parece realmente un tema... Hay algo el señor Blanco no está en este documento de la Guardia Civil, no está por ser portavoz, no nos olvidemos, está porque es y era el secretario de del partido. Ahora, y todos sabemos que era el que llevaba la cocina del Partido Socialista. Y el que sigue llevándola. Y yo insisto que esto es corrupción institucional de un partido, de todo un partido, y podemos pensar que el señor Zapatero no sabía nada, que sus ministros no sabían nada, o podemos pensar que lo sabían todo. Eso tiene que decirlo también el juez. Claro, pero nadie sabía nada, pero todos recurrían a Blanco. Bueno, quiero decir, lo resolvía todo sin saber que nada. Lo grave de esto no es que sea un señor que se ha vuelto, que es un corrupto, un ladrón, que se ha metido en el Partido Socialista, no. Es que es el que lleva la manivela, el que lleva el tempo, el que lleva el dinero y el que dice si hay que hacer pucherazo o no. Eso es lo grave de estos documentos. Al final es el hombre orquesta, Alberto, estás diciendo que a las gasolineras iba a recoger dinero para el partido, no para él solo. Claro. Eso es lo que estoy... no lo estoy diciendo, perdona, digo que... Perdona, yo no sé si lo está diciendo Albert. En el caso... Estoy diciendo que si iba allí, yo no creo que el señor Blanco fuera, o también, eso tampoco, si su casa... Que solo fuera una cuestión privada. Que no es una cuestión privada, que es el secretario de organización de un partido, que eso es lo grave. 2.000 euros presuntamente se los llevó el primo de Blanco, no creo que fueran al partido. Dejadme que añada que en el caso Carioca, que es a partir del cual se empieza a investigar el caso Campeón, sí aparece un beneficio, y de lo más cochino, para toda la gente que
estaba allí metida, porque ese famoso Action and Class Club Social, que era una red de prostíbulos por donde se paseaba a determinados cargos, ahí había desde periodistas hasta gente del mundo judicial, hasta un funerario, había políticos, y ahí había una de las personas que es a partir de la cual... del prostíbulo? No, gracias a Dios no, gracias a Dios muchos. no. Aparecía una persona que, cuidado, porque estamos hablando de otro altísimo cargo, un subdelegado del gobierno. Es que estamos hablando de que la primera persona con la que se topan los investigadores encargados por la juez de empezar a chequear qué pasa con esto es nada más y nada menos que el responsable de mantener el orden público. Y se dan cuenta de que esta persona está haciendo llamadas para evitar que determinadas prostitutas sean expulsadas de sus países, que está relacionado con una trama en la cual hasta ha desaparecido una chica, que está relacionada con narcotráfico, que está relacionada con tráfico de armas. Esto es literal y aparece en el caso Carioca, que el sumario sigue en secreto, pero aquí hemos tenido a gente que nos ha ido dando datos de esa historia. Y aparece ahí relacionado un subdelegado del gobierno, el señor Otero, que por cierto es amigo de Blanco. Y el jefe de toda esa historia es el señor Dorribo, según la acusación. Persona que se metía en el coche de Blanco y que organizaba págame para aquí, págame para allá. O sea, a ver, es que estamos hablando de cosas excesivamente serias, excesivamente serias. Vamos a escuchar cómo le defiende Rubalcaba en aquel mítico acto, ahora en estos momentos una semana y media, 2 semanas, en las que miraba a los ojos de los padres de Blanco y les decía, qué honesto es vuestro hijo. Por tanto, yo y aquí, Pepe, quiero hacer una cosa, que es dirigirme a tus padres, que igual me están viendo y que si no, igual me ven en algún telediario. Y me quiero dirigir a tus padres para decirles, mirando a la cámara, tenéis un hijo honesto, honesto, que lo único que hace es trabajar por España y por Galicia 24 horas al día. Ese es vuestro hijo. La verdad es que flaco favor a Blanco y flaco favor, la verdad es que los tragos que está pasando el pobre Rubalcaba en esta precampaña y lo que le queda de campaña, tener que ir a Lugo y en vez de hablar realmente de sus planes para cuando sea presidente del gobierno, tener que dedicarse a decirle a los papás de Blanco el niño no roba, realmente es un papelón. Es un papelón y eso es, la verdad es que Rubalcaba está teniendo una mala época y yo estoy convencido de que si lo llega a saber, todo esto no se hubiera dejado meter en este... Hombre, yo creo que Rubalcaba probablemente en estos momentos ya esté arrepentido de haber hecho esos pronunciamientos de esa manera que los hizo, porque si dice Blanco que no hay caso, estamos viendo que justamente hoy ya, hasta ahora podían no haberlo, sí que lo había, pero podía decir él que no lo había, pero hoy sí que hay caso, porque ya efectivamente se ha elevado al Supremo, porque se ha visto que ahí efectivamente puede haber material que por lo menos es digno de ser investigado. Y en un caso como este, hombre, yo creo que a estas alturas el señor Blanco tenía que haber explicado ya qué es lo que hacía en esa gasolinera o haber pedido disculpas por una cuestión que me parece que es de absoluta imprudencia. Mi querido José Antonio Vélez. ¿A ti te parece normal? Y es que claro que no me parece normal quedar en una gasolinera, pero el político que quiere robar puede quedar perfectamente en el despacho de su gobierno autonómico. ¿O es que los despachos de los presidentes autonómicos son como el despacho del presidente Nixon, que se graban todas las conversaciones? ¿A ti te parece normal? No, he dicho que no me parece normal, pero que José Blanco meta en el coche a este señor no quiere decir que sea un corrupto, ni quiere decir que haya estado robando al gobierno. Pero si este señor al que ha metido en el coche José Antonio, como ha dicho José Antonio, puede ser investigado, efectivamente, puede ser investigado. Y como consecuencia de la investigación en el Supremo, está siendo investigado. Pues como consecuencia de esa investigación en el Supremo puede salir imputado. Y en ese preciso instante, que aquí en este país nadie dimite, efectivamente. Pero él no defendía eso. Luego llegaremos por un lado llegaremos el que está imputado que dirá, no, a mí hasta que no se me declare culpable yo no voy a dimitir de mi cargo. No, yo lo que pido es que cuando son imputados los políticos, en ese preciso instante, tienen que abandonar su puesto por una sencilla razón. No sufre su figura, sufre la institución a la que representa. Eso está muy bien, pero ¿por qué Blanco la cuestión está en que yo os doy la razón. Si yo no os estoy negando ni que haya ni que deje de haber. Yo lo que os estoy diciendo es que tengáis un poquito de paciencia, que el Tribunal Supremo se pronunciará. Porque os he puesto antes un claro ejemplo de lo que ha ocurrido. Se ha estado durante semanas, Cristina, y tú lo sabes, hablando del patrimonio de José Bono. Se ha estado hablando, y me decías, tú eres el vicepresidente, y me decías ahora, es el vicepresidente del gobierno, sí,
y José Bono era el presidente del Congreso de los Diputados, nada más y nada menos. Y se le ha estado acusando de enriquecimiento ilícito. Se le han presentado 7 querellas en el Tribunal Supremo y como el Tribunal Supremo las tiraba todas para atrás, intentaron pillarle en un juzgado de Toledo y tampoco lo consiguieron. Y no hubo delito. Roberto, te agradecería que los datos que se dan sean correctos. 1, no se le acusaba de enriquecimiento ilícito. 2, no los tumbó el Tribunal Supremo porque la Fiscalía se encargó de que no llevasen. Lo digo para que demos los datos exactos. La Fiscalía, ese organismo maravilloso que, como bien sabes, tiene una dependencia jerárquica de su jefe que es nombrado por el presidente del gobierno. Lo digo para que pongamos a la gente en la situación real. Que aunque el fiscal no vea pruebas, cualquiera puede saltarse al fiscal y llevar las pruebas directamente y presentar una querella y aquí nadie. De Bono se ha dicho fundamentalmente una cosa que es evidente y que está ahí, que es que él tuvo un incremento patrimonial en su familia muy importante y que como era muy importante, pues eso requería algún tipo de explicación. Pero tú consideras que no. En un político tan relevante como él, era la agencia tributaria, pero es que uno tiene unos ingresos reglados que son los que son. Alguien ha ganado mucho y ya sospecho. Dejadme que veamos. No es que no gana mucho. Es que el problema es que Bono, con el sueldo que tiene, que es más que digno, es imposible que tenga ese patrimonio que tiene. Dejadme que le tome la palabra a Germán, porque vamos a ver los ingresos de Blanco. Por cierto, que déjame que te diga una cosa, Roberto, tú nos pides paciencia. Ha habido que paralizar una privatización, la privatización de AENA, por sospechas de que estaba más o menos directamente señalada hacia quién tenía que ir. Y déjame que te diga que la persona que en estos momentos está como presidente de AENA, el señor Juan Ignacio Lema, casualmente estaba trabajando previamente para una constructora que se llama San José. Y hubo una acusación que él ha desmentido, pero los papeles depositados en el registro mercantil y publicados en el BOE dicen lo contrario a lo que dice esta persona. Lo que cuentan esos papeles es que estuvo simultaneando el cargo en San José con el cargo que tenía en AENA. ¿Vale? Lo digo porque esto de esperar está muy bien si por el camino no tenemos un timo. Dejadme que veamos los ingresos del señor Blanco. A ver si cuadran las cuentas o no cuadran las cuentas. Saquen las calculadoras. Atención, ciencia ficción. Capítulo ciencia ficción. Nosotros vamos a exponer ingresos, las cuentas de Blanco. Nómina, 4.000 euros al mes. Dietas, 1.000 euros al mes. Estos son datos que ha dado el propio Blanco a Casimiro García Vadillo. O sea, no me los he inventado. Además aparecen en el registro del Congreso de los Diputados. O sea, que si ha mentido, pues peor todavía. Su esposa, 1.600 euros al mes. Yo no la quiero meter en el fregado, pero si nos ponemos total 6.600 euros al mes. Y gastos fijos, 2 hipotecas, 2.400 euros al mes. Los colegios de los chavales, 2.000 euros al mes. He tirado por lo bajo porque si tocas la flauta son 500 euros al mes cada uno. Lo digo porque... Esto no es un ejemplo... No, es real. El colegio al que los lleva, en el British, si decides escoger clase de flauta son 500 euros 500 más. Euracos. Para que se hagan una idea del tipo de colegio que es. También puedes tocar el violín o el violón, eso ya según quieras. No nos des el precio que nos ha gustado. Y luego la asistenta, 800 euros al mes. Espero que... te hayas dado de alta. Claro, que tenga los papeles, porque si no... no vaya a ser que nos recuerde a otra. Total, 5.200 euros al mes. Aquí se podrían meter más cosas, pero bueno, he ido de moderado por la vida, ya saben. El sastre, la operación ocular, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo. Ahora, claro, aquí vendría vestido y calzado, ¿no? Vamos a ver, si tiene 1.400 euros al mes, con eso tiene que pagar. Esto es lo que le queda limpio después de esos gastos. La comunidad de 2 inmuebles, la comida, vestido y calzado, el sastre, luz, gas y teléfono, vacaciones, ocio, y se ahorra 40.000 euros al año. A ver, esto está declarado literalmente. Es decir, en el mismo año en el que, según él, conseguía dejar libres 1.400 euros al mes, ahorró 40.000 euros. Conclusión. El milagro del pan y los euros. ¿Quién tenía que haber sido ministro de Economía? José Blanco. No, por favor. Sí. Y ahora, además... Deja que añada que casualmente en este mismo periodo de tiempo, en ese mismo año, el anterior, etcétera, el posterior, se compró 2 vehículos. Vamos a verlos. Un Volvo de gama alta, no, altísima, valorado en 55.000 euros, y un Peugeot, un utilitario mucho más normalito, de 11.650 euros. Esta es la versión gasolinera, si acaso hay que parar y salir corriendo, y luego ya tienes el Volvo. Entonces, a mí, con todos los respetos, que alguien me explique cómo... y amortizar la hipoteca. ¿Cómo, teniendo que pagar todos los gastos normales de una familia de 4 miembros con 1.400 euros, cómo consigues sacar para ahorrar 40.000 euros y para comprarte 2 coches de este estilo? A mí, o alguien me lo explica, o yo de verdad el tema ciencia ficción, pues se lo dejo a Iker Fernández, la verdad. Iker Jiménez. Pero luego vienen los ovnis y sería Cristina, ¿esto es normal? No, es muy... Vamos, yo también quiero que me lo explique a mí.
Porque es que o todos somos manirrotos, yo no soy capaz de administrarme de esa manera. Por cierto, que se me estaba olvidando, Cristina, que estaba saliendo en la pantalla. Además, hizo una amortización anticipada de los créditos inmobiliarios de 120.000 euros. Pero es que a mí hay una cosa que me sorprende, tanto de Bono como de Blanco, es que ellos gestionan su patrimonio de una manera admirable, porque esto es el milagro de los panes y los peces, o sea, consiguen multiplicarlo. ¿Por qué no gestionarán tan bien el patrimonio de los españoles? Porque es que luego llevan al país a la ruina, o sea, el dinero de todos lo derrochan, el suyo en cambio consiguen que florezca. Yo quiero que me lo expliquen, ¿Nos tendría que dar explicaciones de dónde está el milagro de Petinto o no? Todo el mundo puede exigir a quien le representan, y todo el mundo que ocupa un cargo público tiene la obligación de explicarlo todo. Precisamente lo que hoy ha dicho José Blanco en el vídeo que hemos visto es que estaba deseando que llegara este momento, que esto estuviera en el Supremo y tener la ocasión de defenderse, ¿no? A ver, pero yo aquí hay una cosa que me hace mucha gracia. Si llega al Supremo, él podrá defenderse ante instancias del Supremo. Pero nadie le había puesto una cremallera en la boca. El señor Blanco se podía haber defendido durante este tiempo como le hubiese dado la gana. De hecho, cuenta con todo el aparato mediático del Estado, más el del paraestado que tienen constituido, para haberse defendido. Y ha decidido no defenderse. Es decir, él tendrá otro argumento que no es jurídico para haber optado por no defenderse. Pero nadie le ha tapado ni le ha cosido la boca al señor Blanco. O quizá el desconocimiento de exactamente cuáles son las acusaciones que van dirigidas Exacto. hacia él. Vamos a ver, si yo soy una persona que estoy limpio, no tengo que esperar a saber qué se sabe de mí para defenderme. Yo salgo y digo, miren señores, yo no conozco a Jorge Dorribo, ese tío es un cochino, yo no tengo nada que ver con él y yo no he hecho ninguna cochinería en mi vida. Y lo digo abiertamente. Cuando una persona tiene que esperar a ver qué es lo que aparece en el sumario, es que quiere saber qué es lo que se sabe de lo que él ha dicho. Ese es el problema con las querellas y con la exceptio veritatis, ese es el problema. Claro, entonces de lo que estamos hablando es de que el señor Blanco ha seguido una estrategia que es, vamos a esperar a ver qué saben de lo que yo tengo o de lo que yo he hecho o de lo que yo he dicho y después yo me defenderé. Es decir, está esperando a saber qué se le ha escuchado, qué se le ha grabado, qué se le ha podido filmar. No estamos hablando de la estrategia que sigue una persona inocente. El otro día escuché en esta mesa que parecía sorprendente que precisamente con el mismo aparato que tú dices que tiene controlado el Partido Socialista es imposible que José Blanco no sepa lo que se dice en el sumario. O sea, esto es muy sencillo, señores. La semana que viene, cuando el Supremo se pronuncie y le pida al Congreso el suplicatorio, entonces, y cuando veamos lo que dice el Supremo... Al Congreso no se lo puede pedir porque Blanco no es diputado ahora mismo. Bueno, pues cuando él, digamos, está aforado como consecuencia de ser ministro, bueno, pues no como consecuencia de ser diputado, que ya no lo es. Bueno, pues porque ya no es miembro tampoco la Diputación diputados y senadores gozan de la aforamiento. A mí particularmente lo que me preocupa de todo esto, aparte del Volvo, o sea, a mí lo que haga dinero el Blanco con su dinero legítimamente me importa bien poco. Y lo que haga Bono igual. No, pero digo, porque a mí lo grave, vamos a lo grave de esto, que es, yo voy a insistir, una pregunta, hagámonos una pregunta para saber las cosas. ¿Por qué una persona que supuestamente, como decía Roberto puede perjudicar la imagen de su partido, nadie le pide que dimita, nadie le pide que dé un paso adelante, nadie le pide, y sale Rubalcaba a defenderle a capa y espada en un mitin? Pues por lo que estamos hablando, porque Blanco a lo mejor no ha estado trabajando solo para él. A lo mejor cosas de las que estén imputado Blanco imputan o benefician a un partido político o a un gobierno o la financiación de un partido. Y eso es lo más grave de todo esto. Yo quiero insistir en esa idea, porque que Blanco pueda ser o no corrupto lo decidirá el Supremo. Yo no estoy de acuerdo con Roberto. Me importa muy poco que sea esta semana o la que viene. Me da igual. El tema es que se sepa lo que ha pasado. Pero sobre todo que se sepa quién ha beneficiado y qué mecanismos paralelos tiene el Estado de Derecho con esta financiación ilegal. ¿Cuántos años llevamos de casos de financiación ilegal de partidos? ¿Cuántos? Albert, tranquilo. Si el resultado de las diligencias, acordaros del caso Villa-Pesoy, y yo creo que apuntas por esa idea. Bueno. Es obvio, hay que ponerle... Hay que esperar, pero... A los conceptos hay que determinarlos y hay que mojarse. Y yo realmente creo que sí que puede haber una presunta financiación ilegal y bueno, y además es que en lugar ahora mismo hay dos casos, como bien indicaba Carlos al principio de la exposición. Está el caso de los burdeles, que tú lo has dicho de una forma muy sí, es el nombre con el que ellos bautizan su querida actividad. Sí. El Clash and Action and Clash Night Club. Sí, donde los declarados ya imputados, para utilizar el concepto jurídico penal concreto o preciso, están relacionados evidentemente con Dorribo y con también personas que van a ser y que están ya de los 13 imputados en el caso de Dorribo. Por tanto, aquí efectivamente son los mismos, existe todo ese
contubernio también mercantil de sociedades pantalla, etcétera, domiciliadas bien en Andorra, desde donde efectivamente se transfirió a una cuenta donde la sacó en numerario, ¿no? en efectivo, el señor Dorribo para pagar a la sociedad del primo del señor Blanco, que no se cortaron un pelo, porque es que además lo desviaba a la propia sociedad del señor Blanco, o lo desviaba y lo ingresaba a la empresa nada más y nada menos que emite informes jurídicos para que la Junta de Subvenciones, que es que tiene ya guasa. Y luego la operación llevada a cabo, que le ha traído, que es lo que yo creo que a la juez le ha... Perdón, Albert, que es lo que yo ya termino, que es lo que yo creo que a la juez le ha motivado más elevarlo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es toda la contabilidad B que ha aportado Dorribo esta semana. O sea, ha aportado toda la contabilidad B de su empresa farmacéutica, donde estaban realmente todos las comisiones que pagaban. Montserrat, se autoimplica el Dorribo con esta acusación. Dejadme que escuchemos porque ha conseguido la prisión por algo eso. Pasa, Montserrat, con los casos que rodean a este hombre, al señor Blanco, ese al que sus padres había que recordarles que tenían un hijo muy honesto, porque resulta que los casos se demoran muchísimo. O sea, la grabación que les vamos a poner es la grabación en la cual se le acusa a Blanco de estar detrás de los cobros que se estaban realizando en Ibiza. Bueno, esta grabación tiene 4 años. Y seguimos esperando la sentencia. Vamos a escuchar la gravedad de lo que se dice ahí. Pedro le comunica a Blanco que la empresa le da 80 millones para comprar un local y que los quiere para la agrupación de Ibiza. Entonces, desde Madrid le dicen, el canal adecuado es el PSIC y luego la Federación Socialista. Bueno, pues y dejadme que dé unos datos, porque es falso que esta persona no haya intentado defenderse. A los 2 o 3 días se hizo el primer acto de defensa. ¿Qué ocurrió? ¿Que le salió rana? No, un poquito peor. Porque salió y dijo una serie de mentiras que han sido cotejadas en su falsedad. Entonces, él dijo que no había concedido el gobierno de España ninguna ayuda al señor Dorribo. Bueno, yo les voy a relatar las ayudas que sí ha recibido y están documentadas. Recibió un crédito del Banco Europeo de Inversiones, donde está como vicepresidente